Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a ver en qué consiste el apartado de material y métodos, los temas que incluyen y cómo vamos a presentar o redactar la información en nuestro proyecto de investigación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el curso de Metodología de la Investigación 1. El siguiente tema que vamos a revisar corresponde al método, técnicas e instrumentos. Así que, comenzamos. El método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y estructurada. Hace referencia a una técnica o un conjunto de actividades para desarrollar una tarea. En el proceso de investigación, el método se presenta de dos maneras o enfoques: el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo pretende establecer patrones o predicciones de comportamientos de variables, utilizando la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de investigación, y se basa en las estadísticas. El método cualitativo intenta comprender o interpretar una realidad social utilizando palabras, textos, imágenes, entre otros. La técnica. Cuando hablamos de la técnica, nos referimos a la manera o la forma que vamos a utilizar para recoger la información o los datos de análisis de nuestro estudio. De forma general, se clasifican en 4 tipos: la observación, la encuesta, la entrevista y la investigación documental. Las herramientas o instrumentos son recursos que le permiten al investigador recoger y registrar la información de las variables que quiere medir o interpretar. Las podemos encontrar de 3 tipos. Instrumentos de medición. Utilizan magnitudes, medidas estadísticas, estimaciones, entre otros. Instrumentos de recolección de información, que pueden ser mecánicos o electrónicos. Y los instrumentos de registro de información, que son mecánicos. De acuerdo al método que seleccionemos, corresponderá la técnica a instrumentos que podemos implementar en nuestra investigación. Para el método cuantitativo, podemos utilizar las técnicas de la observación para hacer descripciones o realizar explicaciones. La encuesta, que puede ser de preguntas cerradas, preguntas abiertas o semiabiertas o semicerradas. Para el método cualitativo, las técnicas que podemos utilizar son la observación para hacer interpretaciones, la entrevista, que puede ser de tipo estructurada, semiestructurada o no estructurada, y la investigación documental, a través del análisis de escritos y material visual y audiovisual. La encuesta es una técnica muy amplia para su estudio. Existen muchas formas de realizar una clasificación de los distintos tipos de encuesta. Entre ellos, podemos encontrar de 3 tipos, como se mencionó anteriormente: de preguntas cerradas, que a su vez se clasifican de respuesta limitada, de respuesta por grupo, y de tipos de escala, que pueden ser como pruebas de actitudes, de satisfacción, de conocimiento o escalas de Likert. Las de preguntas abiertas, que pueden ser reflexivas o asociativas, y las de preguntas semiabiertas o semicerradas. Y ahora, ¿cómo vamos a redactar la información? Antes de iniciar a redactar el informe, te recuerdo que revises el formato guía y la rúbrica que se te entrega para presentar la información. La rúbrica tienes que tenerla a la mano a la hora de redactar el documento para que consideres y expongas los elementos que se te piden cumplir, elementos que serán evaluados. La rúbrica tienes que tenerla a la mano a la hora de redactar el informe para que consideres y expongas los elementos que se te piden cumplir, elementos que serán evaluados. El siguiente tema que vamos a desarrollar corresponde a métodos, técnicas e instrumentos dentro de la sección de material y métodos. Lo primero que tenemos que realizar es hacer la definición de qué es un método. Una vez establecido su concepto, indico cuál método voy a utilizar o desarrollar en mi investigación. En este ejemplo, se utilizará el método mixto. Se establece su definición conceptual y posterior a ello se hace la reflexión del por qué considero que debo de realizar o aplicar este tipo de método.
El siguiente tema a desarrollar tiene que ver con lo que es la técnica para obtener la información. Iniciamos estableciendo la parte conceptual de qué es una técnica. Posterior a ello, indico cuál técnica o técnicas voy a utilizar en mi estudio. En este ejemplo se utilizará lo que es la encuesta y la entrevista. Una vez indicadas las técnicas que voy a desarrollar en mi estudio, establezco su parte conceptual de cada una de ellas, así como también la parte reflexiva del por qué considero que necesito o debo realizar este tipo de técnica. El siguiente tema a desarrollar tiene que ver con lo que es las herramientas o instrumentos de registro de la información. De igual manera establezco el concepto de qué es una herramienta de registro. Posterior a ello indico cuáles herramientas o instrumentos voy a utilizar en mi investigación. En este ejemplo, los instrumentos a realizar o utilizar corresponden al cuestionario y la videograbación y el registro simple. Una vez indicados los instrumentos que voy a utilizar o aplicar en mi investigación, procedo a describir cada uno de ellos a través de su concepto. Una vez descrito el concepto, establezco mi parte reflexiva del por qué considero que debo realizar o aplicar este tipo de instrumentos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Nos vemos en la próxima.